Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de día jueves con Nicole Rodríguez, que vamos a iniciar de inmediato yendo derecho a la papa, como dicen algunos. Y la Callo. papa chilena en este momento, la papa en Chile por lo menos, en la papa internacional ya la vamos a ver también, es que finalmente la oposición reuniéndose con eso que llaman los actores sociales, que nunca sé quién es un actor social hoy en día, no sé, ni Sincharín, la señora Juanita, ¿quién diablo? Y las organizaciones sociales, otra entidad fantasmagórica, le hicieron una propuesta al gobierno de 13 páginas de los mínimos comunes, en 13 páginas, por Dios, que grandes los mínimos comunes, y sobre todo se centraron en el tema de la renta universal. Nicole, que a mí me preocupó porque estuve viendo el asunto, todas las proposiciones y cómo llegaron a las plata, que son más o menos como 600 lucas por familia promedio, pero no vi en ninguna parte dos cosas fundamentales a mi juicio y a juicio de cualquier persona normal. ¿Cómo se financia esa cosa y cuándo termina? Porque me imagino que no estarán pensando en una renta universal eterna, tiene que tener un final. ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo hacen que la gente de repente renuncie o tenga que renunciar a esa renta que llega como maná caído del cielo? Esas preguntas no las vi contestadas. No las viste contestadas porque, Porque no ahí existen. tú entras, no existe primero la respuesta. Yo creo que técnicamente tienen ideas vagas y porque tú sabes que hoy en día lo técnico, los hechos, los fundamentos, las cifras están en caída, pues a nadie le interesan. Lo importante es proponer. Pero mira, veámoslo desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. El gobierno la recibió, la propuesta, pero ya se había adelantado que esto iba a tener una contrapropuesta. Tenemos para rato, después de las elecciones y además porque están a la espera de la propuesta que va a ser Chile Vamos como conglomerado. La propuesta del gobierno no es la misma de Chile Vamos. Recordemos que acá mismo analizamos cómo Chile Vamos ahora es un tercer actor, no es una coalición de gobierno. Y la propuesta también incluye el llegar al 100% del registro social de hogares, por lo tanto tiene dos grandes aumentos de lo que sería el gasto público. Esa renta universal básica que tú planteabas y esto, que es ampliar el registro social de hogares. Y yo acá quiero plantear algunos puntos sin ir en el fondo de lo que propone la oposición, porque la oposición, por supuesto, que lo que está proponiendo es con el tiro pasado y con los máximos para recién de ahí empezar a ver a qué punto de encuentro pueden llegar si es que los hay. Me parece, uno, tener en consideración que esta agenda de mínimos comunes se va a decantar o va a tomar un camino propio después de las elecciones, sin duda. Aquí, al medir la fuerza, al ver también el gobierno, si sigue pesando electoralmente, o la coalición de gobierno si sigue pesando electoralmente, a lo mejor va a recibir un nuevo oxígeno y en ese sentido a lo mejor estaría menos dispuesto a seguir flexibilizando sus posiciones o rindiéndose, como lo hemos planteado acá en el programa. Por lo tanto, esta propuesta de mínimos comunes está a la espera del resultado de las elecciones. Eso por un lado. Dos, decir que al leer las declaraciones de la oposición, me parece que, prepárense ciudadanos chilenos, tendremos pandemia para rato. Y esto va en un camino paralelo, independiente a las cifras, independiente a los números y independiente a lo que digan los, entre comillas, doctores epidemiológicos o expertos con respecto al virus, porque el virus y la crisis producida por las cuarentenas le ha dado oxígeno al relato político también. Y esta agenda de mínimos comunes, cuando uno la lee, tiene que ver con la asistencia a familias que no han podido salir a trabajar, tiene que también que ver con el fortalecimiento que llaman ellos de las medidas sanitarias. Entonces, acá es cuando uno refleja y se hace evidente lo que he intentado plantear desde el año pasado, en que una cosa es el virus y otra cosa es utilizar el argumento sanitario para poder tener un relato político y una agenda política. Y en este minuto ya el virus se convirtió en la agenda política y la excusa para todo. Y déjame decirte una tercera patita del gobierno que no se ha dado cuenta, y ni siquiera se ha dado cuenta Chile. Vamos a leer lo que propone la oposición y también juntando los puntos básicos que propuso en un inicio el gobierno. ¿Ustedes se acuerdan que Sebastián Piñera ganó con una agenda o con una proposición enfocado en la clase media chilena? ¿Se acuerdan que uno de sus grandes
quizá ADN del programa de gobierno que planteó Sebastián Piñera y que lo llevó al triunfo con una victoria que la derecha en Chile no había tenido nunca, era plantear una red de clase media protegida. Y él le habló a esa gente que hoy refleja más que nunca la vulnerabilidad que tiene. Es decir, personas que no son pobres para el Estado chileno, pero que a la vez son muy ricas o son no suficientemente vulnerables para recibir beneficios, pero a la vez en el mundo privado o en los bancos, etcétera, son de demasiado riesgo. Y esa es la clase chilena que hoy tampoco está recibiendo ayuda, donde se están planteando acá en algunos puntos de la oposición que se les debe ayudar. Entonces, yo me pregunto, políticamente, ¿cómo es que el gobierno no se ha dado cuenta que tiene un camino planteado, producto del coronavirus, un camino que podría haber trazado con respecto a su propio programa de gobierno, que era fortalecer la red de la clase media? Cuando se habla del registro social de hogares y todo ese tramo, estamos hablando de la población más vulnerable de Chile, que pasó a ser minoría al lado de la clase media. Entonces, políticamente acá están perdiendo una oportunidad que ellos mismos tenían trazado, un proyecto que ellos mismos tenían trazado y que deberían ver la posibilidad de levantarlo, hablándole a ese electorado que les hizo ganar la elección, considerando que en noviembre vamos a tener nuevamente elecciones. Y un segundo punto que quiero plantear, que también había levantada la candidatura de Piñera y Chile Vamos con la ineficiencia del Estado. La oposición le está diciendo que se necesita menos burocracia para llegar a esas familias que van a recibir las ayudas del gobierno, se necesitan menos, si quieren, papeleo, menos preguntas o lo que sea. Y acá se levanta nuevamente el tema de la ineficacia del Estado, de la lentitud del Estado, algo que había levantado la propia derecha. Y en tercer lugar, un punto que no ha sido muy quizá popular o destacado, tiene que ver con un sistema tributario inteligente. Acá cuando se están planteando, por ejemplo, llegar a familias y que se consideren otros aspectos de su vulnerabilidad, como por ejemplo deudas o por ejemplo sistema escolar o quienes viven en ese hogar. Bueno, también Chile Vamos y el gobierno se olvidó de que se había planteado un sistema tributario inteligente que a lo mejor debería ya proyectarse como lo tienen algunos países, en el sentido de que cuando tú haces tu declaración de impuestos, no es lo mismo que una persona gane 2 millones de pesos, pero que esa persona tenga 5 hijos o 3 hijos, o esa persona que ya gana 2 millones de pesos, estoy poniendo cualquier cifra, y no tenga hijos, es una persona soltera. Entonces, el sistema tiene que proyectarse hacia un sistema más focalizado, más inteligente, un sistema en ese sentido más justo también. Bueno, todos esos puntos que te planteé, Fernando, son puntos que la derecha podría haber levantado y que eran propios de su programa de gobierno y que se olvidó, y que se olvidaron porque están rendidos a la agenda de la oposición. Bueno, no sé, Nicole, no sé si hubieran podido, suponiendo que hubieran podido, que hubieran tenido el valor, se les hubiera ocurrido, no sé si era factible plantear las cosas de esa manera. No sé si cuando ocurren este tipo de situaciones más o menos masivas como la pandemia, se pueden plantear ese tipo de políticas basadas en ayudar a la clase media cuando se supone que son los de abajo, los pobres, los desposeídos, los que están sufriendo más y son los que, como quien dice, adquieren el protagonismo, el martirologio, y hay que preocuparse de ellos. No sé si habría podido el gobierno hablar de clase media en ese momento. Habría parecido quizás una actitud clasista, no sé. Lo curioso de todo esto es lo que tú dijiste, la burocracia, porque escuchar a la izquierda en un momento dado hablar de menos burocracia, ellos, los campeones del Estado, me hace pensar que para ellos menos burocracia equivale a hacer las cosas con menos cuidado, ¿no? O sea, si el Estado quiere regular y organizar la entrega de un beneficio, tratando de que ese beneficio vaya a quienes lo necesitan realmente y no a cualquier patúo, como pasó tanto con los famosos estos pagos que se hicieron a los exiliados. ¿Te acuerdas que fue un escándalo monumental? Exonerado, la lista de los... Claro, cuando se trata de focalizar, porque todo tiene que focalizarse, caramba. ¿Qué pasa? Ahora se convirtió en un pecado focalizar. Cuando se trata de hacer bien las cosas, entonces ahí gritan menos burocracia. Cuando se trata de darle pega a los camaradas pedorrientos y incompetentes, con los cuales la señora Bachelet llenó el Estado, entonces ahí no hay problema con la burocracia. Ahí vétale burocracia nomás. Entonces, esta gente es muy mentirosa y no dan pelota.
por menos burocracia. Si ellos están proponiendo más burocracia con el sistema de pensiones, quieren que el Estado se haga cargo, eso es más burocracia. Quieren que el Estado se haga cargo totalmente de la educación, más burocracia. Quieren que el Estado se haga cargo de la salud, más burocracia. El Estado tiene que hacerse cargo de todo en la visión de la gente de izquierda, son más burocracia, no menos. Pero da lo mismo, fíjate tú. A mí la pregunta central detrás de toda esta cuestión no es qué es lo que podría haber hecho el gobierno porque ya no lo hizo, sino que qué es lo que va a hacer con lo que ahora se está planteando. Vuelvo a repetir, ¿cómo se va a financiar esa renta universal? Si tú multiplicas las 3 o 4 millones de familias que hay en Chile, pongamos que serán 3 nomás, o veámoslo por el número de habitantes, 17 millones de chilenos, multiplicado por la cantidad de plata que calculaban hoy día que tenía que pagarse a cada chileno, así que da lo mismo que lo contemos por familia o por individuo. Simplemente hagan ustedes la multiplicación. Ustedes tienen en el computador una calculadora, multipliquen, no sé, eran 120, 130 o 140 mil pesos o más. Multipliquen eso por 17 millones y vean el resultado, a ver si puede el fisco pagar eso. ¿De dónde va a salir esa plata? No tengo idea. ¿Cuándo se termina el proyecto? No tengo idea, nadie lo dice. Ya me dicen, termino el tiro, Nicole, si hay que ser más breve. Me dicen que hay un montón de pequeños negocios, y me lo dijo una persona que tiene una empresa también, pequeñita, que tienen problemas en encontrar gente que vaya a trabajar porque hay muchos, no todos, pero hay muchos que están bastante satisfechos con recibir ayuda por todos estos planes que sean, ¿cuántos van ya? ¿Una docena? 10 planes, 8 planes del gobierno que han lanzado antes de la renta universal, que dicen que es muy difícil encontrar gente. Me dicen, ¿para qué voy a trabajar si gano lo mismo o más? Declarando que estoy sin pega, que estoy jodido y el Estado me está dando. Así que no pienso salir a trabajar porque pierdo automáticamente todo este beneficio y este. Es complicado, ¿eh? Eso va a tener efectos a largo plazo muy pesados. Esta estructuración, este eterno cántico del hay que ayudar a la gente, hay que ayudar. No, yo no creo mucho en la teoría del ayudar, pasando plata. Termino. En Estados Unidos uno de los fracasos más grandes que han habido en políticas públicas fue uno que implantó Lyndon Baines Johnson, que ha durado hasta el día de hoy, la guerra contra la pobreza, ¿te acuerdas? Que empezaron a tirar platas federales a toda clase de personas que supuestamente estaban con problemas y constituyeron, hay ya una sociología entera sobre eso, toda una casta parasitaria que ya es incapaz de salir a buscar pega ni de educar a sus hijos, pero están acostumbrados a recibir los bonos, los cheques de alimento y todas las demás prestaciones que inventó Lyndon Baines Johnson allá por el año 64, 65 fue. Mira tú, vamos para el medio siglo de eso. Sí, déjame plantearte 2 puntos que tú dices para seguir profundizando. Uno, que cuando plantean que el ingreso básico o una renta universal sea de 600 mil pesos, cuando el promedio de las personas en Chile, en todas las encuestas que se hacen y en las estadísticas, va desde 500 mil pesos y de ahí subiendo hasta 800 mil pesos en promedio, estamos hablando de la mano de obra media. Tú dices 600 mil pesos de renta básica, es un monto tremendamente alto. Entonces, plantean cifras que hace a la gente suponer, creer, ilusionarse, que otra palabra que me han pronunciado algunas personas, ilusionarse de que van a recibir lo mismo sin trabajar de lo que recibirían trabajando. Y mira, en Chile, algunos empresarios, pero tú sabes que ser empresario en Chile es como mal visto, no vayan a ser empresarios, entonces ahora se habla de les ponen otra palabra, emprendedores, pero bueno, algunos gremios empresariales, con justa razón, empezaron a plantear la escasez de mano de obra que tú ya mencionabas. Pero tú sabes cuál fue la reacción de la gente, decir, ahora le falta gente para que le hagan sus trabajos, están preocupados. Una reacción visceral y muy tonta, muy emocional, cuando en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo y hay editoriales de prácticamente todos los medios de comunicación, pero te voy a plantear lo que dijo The Wall Street Journal con respecto a, en su portada puso, ¿qué pasa cuando tú le pagas a la gente para que no trabaje? Adivina lo que pasa, no trabajan. Mira qué simple la respuesta. Y esto porque el desempleo en Estados Unidos, que ya estaba bajando, volvió a subir a 6,5%, y eso es alto para Estados Unidos. Entonces,
ellos planteaban que las ayudas que estaba proporcionando Biden habían hecho el desaceleramiento de la búsqueda de trabajo. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando en Chile. Y nos cuesta mucho estimular la flojera en Chile. Nos cuesta mucho estimular la flojera, ¿no? Uno conoce eso desde cabros chicos en el colegio, cuando empiezan la gritadera del día sándwich, que el día festivo hay que meterle el día del entre medio, que la prueba hay que posponerla. Tenemos una cultura, digamos, de posponerla el trabajo, no somos una cultura de gente muy diligente. Yo creo que esto va a tener consecuencias muy graves a largo plazo, porque incluso aunque se pueda financiar, o sea, si se puede financiar, por cuánto tiempo se puede financiar y qué clase de país, y si se puede financiar eternamente, pongamos por caso, que el cobre da para todo, pero no da para todo, ¿eh? El cobre es el 15% del presupuesto nacional nomás. Pero pongamos que, no sé, pues, encuentran un yacimiento de kriptonita, o una cosa así fantástica, y podemos vivir de la renta. Bueno, no sé, pues si a ti te parece que vale la pena vivir en un país de parásitos, de rentista, a mí no me interesa. El día que me tenga que jubilar me iré a la Florida con otros rentistas, pero no... tiene consecuencias enormes, porque además no va a pasar lo de la kriptonita, el país va a tener que volver a trabajar y vamos a tener una generación aún más poco dada a hacer esfuerzos, ya lo estamos viendo en la generación actual joven, y que van a considerar un derecho y van a considerar un insulto que alguien se moleste porque no hay trabajadores. ¿Sí? Lo que tú acabas de decir es increíble. O sea, esa gente cree que es un pecado molestarse o preocuparse porque no hay trabajadores, porque nadie quiere trabajar. O sea, sí. Si tú quieres trabajadores porque los quieres explotar, automáticamente entran en la categoría de los explotadores. O sea, es una inversión de valores impresionante, impresionante. Solo agregarte, Fernando, que cuando dicen cómo lo van a financiar, me parece que ya hay que tener presente de que Chile está endeudado un 40% de su PIB, ya con las ayudas que ha hecho y ya con el aumento del gasto público que viene ha aumentado paulatinamente y constantemente, mientras el crecimiento de Chile no ha aumentado. El punto es que cuando dicen, bueno, lo vamos a financiar, y uno ve algunas soluciones, emitiendo deuda pública, bonos soberanos, bueno, todo eso es deuda. Sí. Todo eso es deuda, eso hay que pagarlo. Entonces, vemos el precio del cobre, es que el precio del cobre está en su máximo histórico, sí, pero hay que pagar deudas que ya tenemos. Nosotros ya estamos endeudados. Entonces, el punto es cómo lo vamos a pagar. Si es que lo llegáramos a pagar, es con deuda, más deuda. Ser una Argentina 2, que ahora el presidente Fernández anda haciendo un periplo por Europa pidiendo que cambien las condiciones para Argentina, porque ya está a punto de entrar en cesación de pago. Así que... O sea, eso ya con Argentina ha pasado no sé cuántas veces ya, porque no pagan. Están acostumbrados ellos a no pagar la deuda, ¿eh? En Argentina no pagan y se molestan, porque tú sabes lo que pasa con la sinvergüenzura en las personas y en las colectividades, que llega un momento en que tú te das la vuelta y el criminal, el pecador es el acreedor. ¿Cómo se le ocurre venir a cobrarme? No sé si eso pasa con los amigos. ¿Cómo se te ocurre venir a cobrarme si somos amigos? Un poco eso. Bueno, parte de lo que plantea Argentina, el presidente Fernández está planteando que las reglas son injustas. Claro, por supuesto. Hay que pagar. Bueno, ese es el tipo moral y mentalidad que empiezan a desarrollar los frescos de raja. Los sinvergüenzas, los flojos, los endeudados, los incapaces de trabajar, los que andan siempre estirando la poruña, le dan vuelta a la moral y lo inmoral es ser productivo, es cobrarte las deudas, y lo moral, lo correcto, lo bueno es no trabajar, no pagar las deudas y creer que eso es lo adecuado, esos son los nuevos estándares morales. Pero antes de continuar con esto, que ya me está empezando a dar lata este país hace rato en realidad. Dos cosas importantes, amigo, dos opciones financieras les voy a contar ahora, que son distintas, las dos son muy buenas, son diferentes. Una es asegurarse una parte de sus recursos en objetos físicos como el oro y la plata. Aquí tengo un lingote de oro y aquí tengo un lingote de plata. Usted con esto se asegura de que controla en forma directa, literalmente, una parte de sus recursos. Son objetos físicos que usted tiene en sus manos, en su caja fuerte, en su casa. Y segundo, que son objetos que son valorados en cualquier parte del mundo, pase lo que pase. O sea, es un muy buen resguardo y usted los obtiene en compreoro.cl. Esa es una de mis recomendaciones. Es muy buena idea. Compreoro.cl, ahí consigue el oro y la plata.
La otra alternativa es invertir en Estados Unidos. Y si no sabe cómo hacerlo, muy simple, póngase en contacto con inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le hace todo prácticamente. Le ofrece 3.500 franquicias, por si usted quiere invertir pero no sabe dónde. Ellos tienen 3.500 franquicias en un portafolio, tienen cientos de oportunidades inmobiliarias, lo ayudan a obtener, o sea, le sacan cuenta corriente en banco norteamericano, lo ayudan a obtener financiamiento hipotecario en banco norteamericano, lo ayudan a constituir empresas, sociedades en Estados Unidos, lo asesoran personalmente para cada inversión, incluso le pueden conseguir una visa de residente en Estados Unidos por ser usted inversionista. Y hay muchas cosas más que yo lo invito a conocer en inviertanusa.cl. Nicole, Sí, ¿qué te parece que cambiemos? ¿Qué te parece que cambiemos de tema? Te juro, te juro. ¿No quieres hablar del escenario electoral o lo dejamos para el final? No, bueno, ese es un cambio de tema, pues vamos a lo electoral. Vamos a lo electoral. Sí. Y quiero recoger varias cosas que he estado escuchando de las personas, de los medios, y plantearnos algunas preguntas. Primero, decir si son realmente las elecciones de este fin de semana las más importantes del último tiempo, y si lo fueran, ¿por qué? A mí me parece que sí. Primero, se están dando en un país con crisis económica, crisis política, crisis social, con una pandemia o con un virus dando vuelta que también pasa a ser político. Entonces, estamos con multicrisis y me parece que en ese sentido sí son las más importantes. ¿Por qué? Porque también estamos decidiendo qué país queremos, en la estructura que queremos, qué modelo queremos. Estamos decidiendo eso quizá indirectamente también a través de los cargos que vamos a elegir, a las personas que vamos a elegir ese cargo y que van a tener que ejercer esa función. Entonces, son elecciones que nos dan una oportunidad, me parece, y acá quizás el llamado es para que la gente vaya a votar, que si bien uno dice, bueno, pero es que no hay nadie que me guste, yo estoy en contra de la clase política, yo tengo un voto de rechazo a la clase política y por eso no voy a ir, o voy a ir y voy a votar por el bando contrario, porque yo estoy muy enojada, quizás, por ejemplo, lo he escuchado con gente que votó por Sebastián Piñera. Yo estoy muy enojada con Sebastián Piñera porque al final no ha gobernado con las ideas de él, o bla, bla, bla. Bueno, efectivamente, aparte de ser una tontera, hay que entender que el resultado del fin de semana va a ordenar de cierta manera este escenario tan desordenado, este escenario tan revuelto que tenemos políticamente, porque efectivamente las elecciones muestran fuerzas electorales, muestran, a través de esa fuerza electoral, muestra quizá ideas predominantes de las personas, va a ordenar a los conglomerados internamente, se van a mostrar quién es quién en los conglomerados. Entonces, si van a ordenar de cierta manera nuestro escenario tan convulsionado políticamente, entonces sí es importante ir a votar. Y además porque me parece que son una de las elecciones más politizadas que hemos tenido, por lo menos para las generaciones que no hemos vivido en Chile otra crisis de esta magnitud. La de octubre del año pasado, que votó por la Constitución, no era tan politizada en el sentido que lo estoy planteando acá, porque era más bien elegir un camino u otro, y donde además se votó por rechazar a la clase política, haciendo una convención constituyente completamente fuera del Congreso. Entonces, esta sí es de las elecciones más politizadas y va a mostrar más o menos la visión que tienen las personas. Bueno, sí, de acuerdo, estoy contigo. He estado varios días llamando a la gente a ir a votar y lo hago de nuevo, voy a hacerlo hasta el viernes. Alguien me dijo, entre paréntesis, doy esta información para la gente que vive en Ñuñoa, que se enteró así casi por casualidad que aparentemente, y entren al sitio web de la Municipalidad de Ñuñoa, el Estadio Nacional no va a funcionar como recinto para la gente que solía votar ahí. La han repartido en otros lugares, decía esta persona, así que hay que entrar al sitio web de Ñuñoa, de la municipalidad, a ver a dónde le mandaron su mesa y en qué colegios, son colegios. Y le parecía a este señor también que había muy poca claridad respecto a la identidad de los candidatos de todo. Yo creo que ahí hay algo de cierto. Uno de repente no sabe quién diablo es quién, o no está claro lo de las listas tampoco para muchas personas, si son listas de izquierda o derecha, porque hay multitud de nombres de fantasía, y yo lo encuentro un poquito enredado. Ahora, lo que tú decías,
de ordenar. Yo creo que el plebiscito fue tan político como esto, porque preparó precisamente esto que vamos a ver ahora, así que forma parte del mismo proceso. En cuanto a si va a ordenar o no, yo no sé, eso depende, Nicole, de cómo va a ser, de si el resultado va suficientemente contundente. Si el resultado no es tan contundente, no nos vamos a ordenar en absoluto. O sea, al contrario, va a aumentar la temperatura política. Y la segunda cosa depende de cómo reaccione la izquierda, si son ellos los derrotados en forma contundente, porque si la derecha es derrotada en forma contundente, no va a pasar nada. La derecha no sale a las calles a quemar la ciudad, ¿no es cierto? La derecha se queda llorando en las casas y destapando las botellas de whisky. Pero si de la derecha de repente se demuestra que no era tal el mundo que creían ver los izquierdistas, de que aquí todo el mundo está con el progresismo y con la revolución, y gana la derecha en forma bastante masiva, no sé, contundente con qué número darle, pero contundente, es posible que salgan, no sé si ese mismo día, pero más adelante, vuelvan a repetirse los eventos de octubre y siguientes. Porque en la izquierda están siempre convencidos de que toda esta faramalla política es un artilugio de la burguesía y que llegado el caso hay que salir a las calles a combatir, que hay que llevar la violencia. Ellos creen en la violencia revolucionaria. Ellos creen que si no nos resulta con el jueguito de los burgueses, entonces salimos a la calle. Así que, ¿se va a ordenar esta cuestión? Puta. No, pero yo me refiero a que se va a ordenar del punto de vista interno político, no del punto de vista de las calles. Ahora, lo que tú no se va también a ordenar de ninguna manera, Nicole. No se va a ordenar de ninguna manera. Yo creo que no. A mí me parece que va a decantar el escenario, porque acuérdate que después vienen las presidenciales, pero lo que tú estás planteando me parece que es precisamente lo que hace tan distinta esta elección, que tiene que ver con el factor miedo y con el factor violencia. Es decir, personas que acá se trató de imponer también un sistema que era totalmente antidemocrático, que era a través de la violencia, a través del temor y a través del vandalismo, cambiar un sistema. Y en eso está, y ahí está todavía esa fuerza. Entonces me parece que hay que ir a votar para por lo menos tener una visión de que mayoritariamente Chile prefiere una democracia y no un modelo totalitario, un modelo comunista o como sea que se llame. Sí, bueno, el plebiscito también estuvo teñido por el miedo, ¿eh? Yo creo que mucha gente votó por el sí por miedo, diciéndose, bueno, si votamos por el no, va a quedar la crema de no, así que mejor votemos por el sí, porque por último no va a pasar nada al tiro. Más adelante veremos cuando venga la elección de los constituyentes y ahí podemos, qué sé yo, compensar las cosas. Mucha gente pensó así. Así es que el factor miedo ha estado funcionando desde octubre. Los primeros que se asustaron fueron en el gobierno, después se asustó todo el país. Los milicos se asustaron porque tampoco se atreven a mover un dedo. No vaya a ser de que los lleven a un tribunal y los acusen de atropello a los derechos humanos. Se asustó todo el mundo, sí les funcionó muy bien. Y sigue funcionando. Y ahora mucha gente, no sé cuánta, pero va a haber gente que no van a ir a votar por miedo a que pueda pasar algo en las calles. Otros van a votar, no sé, pues van a votar como algunos de la derecha, van a votar por cambios porque con la misma idea de que si no les damos el gusto a estos tipos, nos van a quemar otra vez el país. El miedo está presente, ¿eh? El miedo no ha desaparecido. Solo que ahora ha estado más latente por el tema de la pandemia, pero no cuesta nada reencender ese polvorín. Yo lo sé, pero ¿qué legitimidad tendría esa violencia con los partidos políticos de centro-izquierda? ¿Qué argumento? No necesitan. Esta ex concertación o centro-izquierda que en octubre vieron una posibilidad de cambiar un gobierno, pero en esta oportunidad, donde ya se le entregó la Constitución, donde van a haber relevo de personas en cargos de poder, ¿qué argumento tendría la centro-izquierda para poder avalar lo que está ocurriendo en las calles? Me parece que ahí quizá podría ser el punto de inflexión. Pero si no necesitan argumentos, Nicole, ¿qué dijeron para en octubre cuando era tan claro lo que estaba pasando? ¿Se quedaron callados o aplaudieron la cosa? Ahora podrían incluso, tú dices, ¿qué argumento? El día de mañana gana la derecha y van a decir que hubo fraude electoral. Ahí tienen un argumento. Y ya hay un fraude, hubo un fraude y por lo tanto salimos a la calle, el pueblo sale a la calle. Acuérdate cómo se mintió en octubre, todo lo que se dijo. Acuérdate de esa, nunca me voy a olvidar, helicópteros disparando a los tejados. Bueno, van a inventar algo parecido a los helicópteros, llegado el caso.
No, si la izquierda nunca se va a dar por derrotada o va a reconocer las cosas por un tema de argumento. Ellos creen en sus fines, en su revolución, en los cambios estructurales y están dispuestos a todo por obtener eso, están dispuestos a lo que sea. Ya lo han demostrado. No, en ningún momento van a tener esa decencia que tú asumes, porque eres una persona decente, de decir, bueno, en realidad no hay ningún argumento para justificar que salgan estos pinganillas y quemar otra docena de hoteles. Mira, en el mejor de los casos se van a quedar callados porque son una manga de cobardes también. Los tipos más razonables de la izquierda, esos que uno los ubica, los asocia con la época de la Concertación, para que voy a dar nombre, están muertos de susto. Por eso que han votado consistentemente cosas en las que no creen durante todo este periodo, porque están muertos de susto, no sea que nos vayan a colgar. Si el único tipo que se ha atrevido, el único, es Pepe Out. Y yo no sabía que el hombre tenía pelotas, pero las tiene. Ha sido el único. Todos los demás, tipos que piensan como Pepe Out, que son moderados como Pepe Out, han votado contra Pepe Out. Incluso han ayudado a crucificar a Pepe Out y han votado con bueno, ¿para qué doy nombres de la extrema izquierda? Han votado con la izquierda. Entonces, no necesitan argumentos. No necesitan. Les basta la violencia revolucionaria, lamentablemente. Eso es un escenario probable, pero ¿qué es lo que le queda a la gente que uno le está hablando? Que tiene que ver con el ciudadano común y corriente, el ciudadano no ideologizado, que salga a votar, porque finalmente es la única manera de cortar esta tendencia destructiva de nuestro país. Déjame decirte algunas cosas que me han preguntado, porque uno está en política todo el día y uno entiende, incluso a mí me cuesta entender de algunos candidatos, algunos pactos, y realmente a 2 días prácticamente de la elección veo por WhatsApp cómo preguntan. Y déjame darte algunos datos para que la gente tenga presente. Recordar que el sistema de la elección de constituyente es el mismo sistema electoral proporcional para elegir a los parlamentarios cuyo autor intelectual fue Pepe Out, a propósito de este sistema proporcional que arrastró al 1%, del 3% de algunos candidatos. Pero el punto es que una persona independiente fuera de pacto, fuera de lista, es muy difícil que salga. Por lo tanto, si una persona tiene tendencia a la centro derecha o a la centro izquierda, es mucho más probable que salga un candidato de esas listas a los famosos independientes. También recordarles, los gobernadores regionales, por ejemplo, van a segunda vuelta, porque como estamos cortos de elecciones, van a haber más elecciones este año. Así es que, si no obtienen más del 40% de los votos, el 13 de junio hay segunda vuelta para los gobernadores regionales. Y con respecto a los pactos, para que tengan claro, para la constituyente y para las municipales, el Frente Amplio va con el Partido Comunista, van unidos, va Unidad Constituyente y va Chile Vamos. Y por primera vez, también para tener claro, hay comunas que durante 20 años han tenido el mismo alcalde y el 38% de las comunas van a tener alcaldes nuevos producto de esta ley de límite a la reelección. Entonces van a entrar actores nuevos, algunas comunas que estaban acostumbrados a tener ese alcalde que ya era perenne ahí. Así es que esas son algunas cosas cortas, no tenemos toda la información, todo el tiempo para poder dar, pero hay que tener presente. Y lo otro es que no tiene que conocer a los 1.500 candidatos que hay en la elección. Basta que se meta en su distrito, vea cuáles son las listas para ordenar un poco la información. Eso es lo que te iba a decir. En su distrito, puntualmente después en su comuna, y con eso basta. No es necesario que una persona de Punta Arenas conozca al candidato de gobernador regional de Arica. Demos un último consejo entonces. Si usted es de derecha, señora, señor, averigüe cuál es la lista de derecha y marque ahí, no se enrede con nada más. Si usted es de izquierda, ahí tiene montones de opciones, tiene todo un supermercado de listas de izquierda. Y ahora voy a mi otro bloque comercial. Les recuerdo, amigos, que SMF es una empresa que tiene productos para limpiar y dejar en buen estado toda clase de pisos, y unos pisos muy especiales que les quiero hacer hincapié, y que no solo son pisos, sino que también se usa a veces en la fachada. Este material es la piedra pizarra, que tiene color pizarra, un color gris. Este producto no solo limpia, sino que deja barnizado, queda mucho más brillante la piedra pizarra y queda más protegida de la humedad y de los grafiteros, porque es mucho más fácil limpiar un grafiti que solamente llegó hasta el barniz, que cuando no hay barniz y penetra la pintura por la porosidad del material. Entonces,
SMF tiene los productos para todo tipo de pisos y no olvide, sobre todo si usted tiene una fachada con piedra pizarra, que tiene el líquido ideal para sacarle brillo y proteger ese material. Y los señores automovilistas o lo que sea, que tengan un vehículo en condiciones, su carrocería muy fea, muy abollada, muy chocada, muy despintada, muy corroída, recuérdense que AutoWolf.cl es el sitio de una empresa que le repara eso, le deja el auto tiquitaca en su casa, van delante suyo a trabajarle en su auto y en un día se lo tienen listo. Cuando mucho, en algunos casos muy especiales en que el auto está acribillado de problemas, 2 días, nada más. En vez de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 día. Y además usted está viendo lo que están haciendo, la calidad del trabajo. Póngase en contacto con ellos, hay un WhatsApp a mi derecha y mándeles una foto de lo que quiere reparar, o varias fotos, depende si son varios los problemas, y ellos le van a mandar una cotización y ahí está en manos de ustedes lo que sigue. Recuerden, en un día en su casa, AutoWolf.cl. Y este otro producto que me hizo caso finalmente, tú sabes cuál, la Nicole, notariospress.cl, para hacer sus papeles mucho más rápido, estimado, en vez de instalarse por hora a escuchar toser a la señora del lado, esperando que lo atiendan. Usted hace todo esto en el computador, así lo hizo la Nicole, ¿no es cierto? Así lo hemos hecho nosotros también, y después lo llaman para ir a la notaría a firmar, eso es todo, unos pocos minutos y se acabó el cuento. Notariospress.cl. Y ahora volvemos, amigos y amigas. Ya que tú facilitaste tanto el consejo, si usted es derecha, vote por la lista derecha, si usted es de izquierda, vote. Pero sí quiero poner un punto, porque me mandan un WhatsApp, me escriben a través de las redes sociales, hoy yo vivo en tal parte y no sé por qué votar. Pero mira, más allá de eso, a mí también me parece que estas elecciones se podrían marcar la diferencia con distintos candidatos en el siguiente sentido. Después de la crisis de octubre del 2019, me parece que varios actores relevantes que van ahora a la elección de este fin de semana tuvieron frases para el bronce y tuvieron ciertas posiciones. Si usted cree en la democracia, como la creemos nosotros, con la participación, con el diálogo, donde no se sacan absolutos, en las democracias, no como la plantea Cuba, que habla de democracia, pero que no es una democracia, ni como la plantea Venezuela, ni Corea del Norte, sino que la democracia en los países occidentales desarrollados. El punto es que me parece que sí se puede hacer una división en aquellos candidatos que han sido firmes en contra de la violencia, porque la violencia es simplemente lo contrario a la democracia. La violencia como método para hacer cambio o como método para llegar al poder. Y ahí me parece que también se puede hacer una división entre los candidatos. Ahí uno realmente también puede hacer un filtro, porque en octubre vimos las caras de las personas y Google es muy simple. Usted mete a sus candidatos y le ve la historia. Entonces, varios me preguntan por quién votar y digo, bueno, yo no tengo idea, usted vote por la persona de su preferencia, pero a mí me parece sí importante votar por candidatos que crean en la democracia que creemos todos nosotros. Sí, yo ya no sé qué creer, la verdad, ¿eh? No sé ni siquiera si ya creo en la democracia. Tengo cada vez más dudas cuando veo los resultados. Pero sí, como decía Churchill, la democracia es malo, pero el menos malo, pues los otros son peores. Pregúntenle a los venezolanos que están acá en Chile acerca de la democracia del socialismo bolivariano, por ejemplo. Pregúntenle a los cubanos que se vinieron a Chile. Pregúntenle a la gente que se arrancó de Rusia en su momento. Bueno, ahí le van a contar. Y la democracia es como las pelotas, pero los otros son peores. Ese es mi criterio. No voy a decir que es maravillosa la democracia. No. Cunde la estupidez, la mediocridad, la corrupción, pero por lo menos no hay un poder omnímodo que nos ponga la pata encima, si eso es lo terrible de los otros regímenes. Aquí podemos estar como no voy a usar esa expresión, pero no nos ponen la pata encima. No hay nadie que tenga la legitimidad para ponernos la pata encima porque ellos son los representantes del progreso, o son los representantes del socialismo, o son los representantes del futuro de la humanidad. No, eso, cuando se suben tipos así al poder en cualquier época de la historia, es lo peor que hay. Y tenemos un tema internacional que yo quiero comentar un poco porque se ha ido agravando y hemos visto algunas reacciones en Chile. Me han contado de algunos periodistas que francamente uno se pregunta cómo diablos pueden darse a las de periodistas. Me refiero al conflicto que se está dando en Medio Oriente, que ha ido creciendo en intensidad. Israel ha sido bombardeado hasta el momento con algo así como 2.000 cohetes. A su vez Israel ha bombardeado y ha echado abajo ya algo así como una docena, entre otras cosas, de edificios donde estaban oficinas y otros locales y lugares de la Hamas.
y les ha matado a un montón de comandantes hasta ahora y creo que les van a matar más, porque el Netanyahu para estas cosas, el tipo no se anda con medias tintas. Y la reacción que hemos visto en todo el mundo ha sido, como siempre, un monumento a la cobardía y a la hipocresía y al oportunismo, porque te digo honestamente, cuando uno ve una situación como esta, ver a estos personajes internacionales, a estos burócratas bien pagados, cómodos en su oficina, poniendo las cejas enarcadas con expresión de alarma, diciendo, tengo mis concerns, es la palabra que usan a cada rato, concerns, o sea, preocupaciones, y después dicen que piden restraint, o sea, que la gente se contenga. ¿Y a dónde se va cuando se le pide a los demás que tengan que se restrinjan o le digan que están preocupados? ¿Qué ganan los israelitas que están sufriendo una lluvia de cohetes que les digan desde fuera que están todos muy preocupados? El colmo. Y la otra cosa es la reacción apenas disimulada de muchos sectores en Europa, en Estados Unidos, de darle más responsabilidad en esta situación a Israel que a los que empezaron esto disparando sus cohetes. Claro, el inicio fue una revuelta en Jerusalén que tiene un origen a su vez en disposiciones políticas que uno puede estar a favor o no de Netanyahu respecto al uso de ciertos lugares de Jerusalén, y empezó ahí a haber probablemente una cosa organizada y fomentada. Desde luego yo no creo en las manifestaciones espontáneas. Empezó una algarada, la típica, las que hemos visto en Chile, por un lado cabritos tirando piedra, por otro lado la policía tirando gases lacrimógenos o bombas de luz o de stunt que llaman, que te dejan medio aturdido por el ruido, qué sé yo, pero nada más. Y Hamas empezó a raíz de eso a disparar sus cohetes. Hasta el momento hay 6 israelitas muertos, entre ellos un soldado. El jeep en que viajaba con otros compañeros recibió un proyectil antitanque, voló por los aires el jeep, murió uno de los ocupantes, otro quedó muy grave, el tercero no sé en qué estado está. Y los israelitas reaccionan siempre cobrando con una usura salvaje, o sea, si les matan a alguien o les hieren a alguien, ellos hieren o matan a 100 veces más. Entonces, el asunto es bien severo. Y vamos a ver cómo va a terminar eso, en qué va a terminar. Y yo creo que si Israel sufre muchas más bajas, si logran meter algunos de estos cohetes bastante primitivos por lo demás, pero igual llevan explosivos y matan más gente, producen una matanza grande en alguna parte, ahí yo creo que Israel se va a tirar con tutti. Y capaz que la cosa también se expanda hacia Irán, porque Irán es el que está detrás de toda esta cuestión. Irán es el que mantiene a esos grupos armados, porque ¿de qué viven esos tipos? ¿Y quién les paga, digamos? ¿Quién los alimenta? ¿Quién los arma? Irán, pues. Y bueno, y vienen otras patas de otras partes del mundo también, ¿eh? De países árabes, incluso de Europa. Es increíble, pero alimentan a estas personas. Sí, déjame plantearte varias cosas. No, déjame terminar una última cosa. Y he sabido de un periodista, no voy a dar su nombre, que aprovechando que tenía una tribuna en un medio de comunicación, se mandó una tirada demencial, delirante contra Israel. Está bien que el hombre tenga ascendencia árabe, parece que es el caso, pero cuando se es periodista uno no tiene que tener ascendencia judía, árabe o de ninguna clase. Uno tiene que examinar los hechos y tratar de darle un análisis lo más objetivo posible. Uno no puede abanderizarse. Entonces, si uno se quiere abanderizar, salga a la calle con una bandera, agitar bandera, pero no haga papel de analista en un medio de prensa. Eso me parece una cosa inaceptable. Varias cosas que te quiero plantear con respecto a lo que está ocurriendo y la crisis en Gaza e Israel. Y no tenemos el tiempo de profundizar, pero voy a decir varias cosas. Uno, que el conflicto palestino también entró dentro de lo políticamente correcto en el mundo. Entonces el relato correcto, el relato que se impuso, el relato que la pega, el relato humanista es siempre estar en contra de Israel. Algo que lo único que refleja es la desinformación con respecto a lo que ocurre al interior de Israel y lo que ocurre en la frontera con Palestina. Eso es uno. Dos, Gaza, que fue un territorio que conquistó Israel en el 67. Pocas personas hoy día mirando las respuestas en medios sociales y en los medios de comunicación, fue devuelto a la Autoridad Nacional Palestina producto de los acuerdos de Oslo, y ese pequeño territorio de 2 millones de habitantes fue tomado por un grupo terrorista, yihadista, extremista, que es Hamas. Entonces,
producto de una revuelta interna, como tú lo explicabas, producto de una celebración que siempre trae conflictos sociales. Israel tiene varios conflictos sociales y también en ese sentido le ocurre lo mismo que le ocurre a la mayoría de los países. Hay políticas públicas, hay decisiones políticas que agravan conflictos y hay decisiones que no son del gusto de todos, y como están hoy las tendencias sociales es a extremar, polarizar las actitudes, y por lo tanto, producto de esa revuelta es que Hamás empezó a disparar más de 600 cohetes, que ha impactado en casas, han muerto personas al interior de hogares, que ha tenido a la población en búnkers, ya que en Israel es necesario contar con búnkers, y han tenido también a los niños y a la población en general atemorizada y totalmente cubierta para poder protegerse de todos los disparos que produce Hamás. Entonces, cuando el mundo habla de estas declaraciones tan políticamente correctas, acá estamos hablando de que Israel se está defendiendo de un grupo terrorista. Esto no tiene que ver con la Autoridad Nacional Palestina directamente, indirectamente sí. Entonces, acá es como el mundo al revés. Israel recibe un ataque terrorista de Hamás, que tiene a su propia población de 2 millones de habitantes totalmente amedrentada, donde las ONG han mandado dinero y donde Hamás, ¿de dónde creen que salen los cohetes? ¿De dónde sale el dinero? Tú planteabas. Bueno, no solamente de Irán, sino que le levantaron ciertas restricciones internacionales y Hamás lo ha usado para aumentar su poderío militar. Entonces, ¿dónde está la preocupación por esa población? Pero el punto es que cuando estamos hablando de Hamás, estamos hablando de un grupo que quiere, primero, exterminar a Israel y segundo, también acabar con la Autoridad Nacional Palestina y tomarse el territorio. Entonces, es muy fácil acá hablar y volver a traer esta crisis de Hamás con Israel o de la Franja de Gaza con Israel, traerlo a la clásica, antigua y eterno conflicto de Israel con Palestina, pero esto va bastante más allá de aquello, y acá se confunden los planos. Y te voy a dar solo un dato, porque no vamos a seguir en este tema. La Autoridad Nacional Palestina pospuso unas elecciones internas donde Hamás creía que iba a ganar, y Hamás en ese sentido comenzó un conflicto con la Autoridad Nacional Palestina, y parte de la reacción de Hamás también es para mostrarle su poderío a la Autoridad Nacional Palestina. Lo que quiero decir con esto es que también entre ellos tienen guerras feroces por el poder. Entonces, bueno, por supuesto, acuérdate de las guerras que tenían con el Fatah. Así es. Entonces hay que tener un poquito más de conocimiento y un poquito más de altura de miras para poder tirar todas estas frases políticamente correctas que he visto en medios nacionales e internacionales también. Sí, se instaló esa corrección política repleta de hipocresía y de emocionalidad infantil, como uno ve en ciertos personajes, que no les cuesta mucho, ¿no? Hay personas muy sanguíneas en este mundo, en algunos sectores, gente muy apasionada, ¿no? Gente que no se puede contener, y traen el conflicto a Chile como si no tuviéramos ya suficientes conflictos. Les quiero contar, amigos, que si usted tiene una empresa y quiere tenerla funcionando mucho mejor de lo que está, le sugiero que se contacte con Controller, que es una empresa que se creó luego que sus fundadores decidieron, en vez de seguir trabajando, ya llevaban 20 años en una empresa internacional, lo cual requiere una tremenda competencia, ¿no? En países grandes, si tú no duras ni 20 segundos si no eres competente. Estos estaban 20 años analizando y mejorando los sistemas de gestión de grandes empresas. Decidieron montar una empresa en Chile que haga lo mismo con las empresas chilenas, y esa empresa se llama Controller. Le revisa, le examina, le hace una especie de escáner a su área de gestión, le va a encontrar los problemas, los defectos, algunos que usted sospechaba y otros que no tenía idea, y le va a dejar la empresa funcionando al 100%. Eso es fundamental en estos tiempos, amigos. Contáctense con Controller, no les cuesta nada. Y para los que quieren aprender inglés de una vez por todas, entrenainglés.cl, entren ahí y contraten un curso online. Se van a acordar de mí. Los tipos que enseñan ahí son profesores y profesoras de inglés, saben enseñar, y recuerden que los cursos online, especialmente los de idiomas, se los digo por experiencia personal, son lo más efectivo que hay. Entrenainglés.cl. Y terminando este bloque, les recuerdo a los que tienen acumuladas millas por sus viajes aéreos, que esas millas de repente desaparecen de la noche a la mañana y usted se queda sin ni una cosa. Antes que eso ocurra, entre a kmmilla.cl y véndales. Le van a comprar sus millas. kmmillas.cl.
Bueno, dejemos de lado, yo creo que esta cosa, lo he dicho en varios programas, lo de Israel, lo del Medio Oriente va a terminar con una guerra con Irán, porque va a llegar un momento en que Israel va a sentir no solamente que lo están bombardeando estos grupos, a los cuales por último los puede masacrar con su poderío militar, sino que se está enfrentando en Irán, que ya es una proposición bastante más difícil, ¿no? Y en Israel probablemente el problema, la razón por la cual no lo han hecho todavía, Nicole, es porque les cuesta asumir una iniciativa que desde luego les va a salir cara. Van a perder muchas vidas y van a sufrir daños como nunca antes han sufrido. Y segundo, porque la constelación política internacional no los favorece. El propio Estados Unidos han sido muy, muy, muy tibios, por decirlo menos, con Israel. Hoy día vi unas declaraciones de Trump que estaba lívido, viendo cómo este señor que está siempre como a punto de dormirse, el señor Biden, que preside, dicen, Estados Unidos, o sea, una blandura. Fíjate que el que ha sido más firme apoyando a Israel de toda Europa ha sido Alemania, lo cual no me extraña por razones históricas. Han sido súper firmes. Apareció la Merkel y dijo los israelitas tienen derecho a defenderse. Punto. Se acabó la cuestión. Obvio. ¿Qué haríamos nosotros en Chile si un país vecino nos tirara 2.000 cohetes con explosivos? Yo les pregunto eso nomás. Nada más. Nada más. Sí. Solo te agrego algunos elementos, porque sí he escuchado en el programa cuando hablas del conflicto con Irán, pero hay elementos nuevos que se han agregado y que tiene que ver con los acuerdos de paz que Israel ha logrado desde la administración de Trump con varios países árabes con los cuales no tenía acuerdo, no tenía embajada, no tenía representación diplomática. Me parece que ese mapa político ya hace cambiar un poco la relación o el conflicto de Israel como un país totalmente aislado o solo versus el resto del mundo árabe. Y también comprender que al interior del mundo árabe no es un bloque unido, sino que también se sacan la mugre, por decirlo coloquialmente, entre ellos con esta división histórica que tienen entre los chiitas y los sunitas. Entonces, ahí tú tienes a uno de los poderosos, que es Arabia Saudita, mayoritariamente representante del ala sunita, gran socio de Estados Unidos, que a lo mejor en una escalada de violencia con respecto a Irán, puntualmente, no dejaría a Israel solo por el hecho de que Irán no avance. Entonces, hay otros elementos que se suman y que no tiene que ver solo con Israel e Irán. No, evidentemente que hay elementos facilitadores o menos complicados que antes, pero igual el punto central para Israel no es si va a tener o no el visto bueno de los árabes de Arabia Saudita, si les va a prestar. Yo creo que es muy difícil que llegaran a ese extremo aeródromos para la escala intermedia, los casos de bombardeo, porque esto es un tema logístico y técnico además. El tema central es que con Irán no se chacotea. O sea, Irán es un país grande, fuerte, con muchos habitantes, tienen tecnología, no son un país árabe de los años 50, y pueden hacer y van a infligir mucho daño a Israel si hay una guerra, y por lo tanto no es fácil tomar una decisión. Pero por otro lado está el hecho de la amenaza nuclear, que significa que Israel queda a merced de alguien que cree que no tiene derecho a existir Israel, y claro, tiene armas nucleares. O sea, eso es una situación imposible. Y como es una situación imposible, en algún momento eso va a tener que estallar, por la lógica de la situación. Si no es hoy día, será mañana o pasado mañana, pero no puede quedar así, digamos, en el aire per sécula. No, eso es imposible. Eso es imposible. O sea, no conozco ningún país que estuviera dispuesto a decir, bueno, a lo mejor se les va a pasar la rabia con nosotros. No, eso no va a ocurrir. No. Pero yo no conozco tampoco en el concierto internacional de países que un país declare abiertamente que otro debe destruirse y cuya población debe morir, como lo declara Irán abiertamente. Es decir, no quieren conquistar Israel, no pretenden tener una reivindicación territorial. Para Irán, Israel no debe existir, los judíos en Israel no deben existir, la población de Israel no debe existir, y por lo tanto significa que hay que destruirlo. Esa declaración abierta debería merecer el repudio mundial. Pero eso no ocurre, no ocurre. Es más, repudian más. Bueno, hemos visto este cuadro tantas veces, ¿no? Los israelitas bombardean un local de la Hamas, que se suelen meter entre los civiles precisamente por usarlos como escudo. Mueren inocentes, mueren niños, y vemos las imágenes que se regodean los medios de comunicación en mostrar de las mamás llevando a sus niños envueltos en unos paños, y la gritadera y la cuestión. Y eso es mucho más fuerte que lo que estás diciendo tú. Para la gente aparece entonces el Goliat, ahora al revés. David son los árabes y Goliat son los judíos, atacando a estos pobres niños.
Resulta que no sé si has visto las imágenes de los cohetes saliendo de Gaza hacia Israel, van ascendiendo, o sea, están disparándolo, y están saliendo en medio de los edificios, de las terrazas de edificios civiles. Entonces, bueno, ahí los tenemos de cuerpo entero a estos señores. Y el último bloque, amigos, amigas, porque nos quedan 5 minutos más o menos, no más de programa, les cuento lo siguiente. A saber, atento Carcuro. Hey, si usted quiere vender una propiedad, hey, si usted quiere vender a ver, ¿qué cosa? Un estacionamiento. Hay gente que renta con estacionamiento. Hey, pues, usted tiene una caballeriza, hey, usted tiene un fondo, hey es el mejor vendedor inmobiliario de Chile en este momento, el más rápido, así por eso se lo estoy recomendando, y todos los demás aspectos del negocio inmobiliario, nada los hace mejor, Naiden los hace mejor que Hey. Póngase en contacto con él, no pierda el tiempo. Y para que no me rete mi amigo Pablo Tolosa, en vez de poner lo último, lo pongo penúltimo en mi lista, el ajedrez, espacioajedrez.com, amigos, ya saben, es el gimnasio de la mente para los adultos, y para los niños es el formador de la mente. Hay otras maneras también, yo no digo que solo el ajedrez, pero las otras son más fome. No me imagino a un papá pasándole a un niño de 4 años un libro de matemáticas, los niños salen arrancando, pero el ajedrez es entretenido. Los niños aprenden a pensar, a organizar su mente, a desarrollar su memoria, a planear, a hacer cosas que sirven para todo en la vida. Y a los adultos nos sirve para mantenernos, para no degradar tan rápido como ocurre con los años, para mantenernos más o menos en un estado de merecer todavía. Espacioajedrez.com, ahí están los elementos que usted puede comprar para iniciarse en este maravilloso juego. Y si no me cree, vean la serie Gambito de Dama. Les va a encantar. Además que la niña es bien interesantona. Argentina. Más o menos. Y finalmente, amigos, no olviden que miclimo.com tiene una promoción en la quinta región y en la región metropolitana, y dentro de la promoción tiene otra promoción, un 10% adicional de descuento hasta este viernes, ojo. Así que tiene hoy y mañana nada más para aprovechar descuentos sobre descuentos para estos equipos que le dan a usted el clima que usted quiere en su casa, en su oficina, al mejor precio. El mejor clima al mejor precio con miclimo.com. Estimada amiga Nicole, colega, cuénteme qué más tiene en estos últimos 3 minutos que nos quedan. 3 minutos, entonces voy a dejar de lado otros temas que eran bastante más cototudos, más largos, como algunas figuras populistas en Latinoamérica, pero algo cortito que sí podríamos tratar acá tiene que ver con lo que se ha estado reportando en la salud en Chile con respecto al alza que están teniendo y una tendencia que está cambiando en las camas UCI, ya que el 27% ya hay en alza, están ingresando personas con otro tipo de patología. Y esta tendencia para los médicos les llama la atención porque son patologías, primero, que en tiempos normales no hubieran necesitado camas UCI. Hablan, por ejemplo, de patologías cardíacas, diabetes, daño hepático, cánceres con metástasis. Entonces dice que estas enfermedades están ocupando más del doble de camas UCI de lo que hubieran ocupado en tiempos normales. ¿Y por qué lo planteo? Porque hay que empezar a aterrizar y a hacerse cargo de que las decisiones de políticas públicas tienen consecuencias. Todo el mundo giró y tornó en torno al COVID y hay que cerrar, hay que encerrarse en las casas, no salga de la casa, si no tiene que acudir a un hospital o una clínica, por favor no acuda. Se suspendieron las cirugías electivas, se suspendieron los controles sanos, se suspendieron los controles y los chequeos médicos, y resulta que ya lo planteábamos el año pasado, pero ya están saliendo las cifras, y esto lo que significa para los médicos es que el futuro de la salud de los chilenos no se ve muy auspicioso. Junto con esto, además, el alza de las enfermedades mentales por arriba del 50%. ¿Qué es lo que respondió el ministro de Salud con esto? Sorprendido. No, si no se tiene que sorprender. Cuando tú cortas 1 año y tanto ya llevamos, cortas la cadena de salud, algo que fue muy difícil de instalar, que tiene que ver con la medicina preventiva. Vaya a hacerse los chequeos, hágase la mamografía, cuídese del alza de azúcar para que no se transforme en una diabetes. Todo eso se cortó y ahora vamos a empezar a ver las consecuencias. Entonces,
Cuando hablamos de políticas públicas desequilibradas, exageradas, que solo miran un punto, entonces acá es donde ya deberían empezar a levantarse la voz de los verdaderos expertos, es decir, no, pues las políticas públicas en salud, ya sea en cualquier otro ámbito, tienen que ser equilibradas, tienen que mirar todo el escenario. Sí, sí, pero eso es imposible. En situaciones masivas como la que se vivió o se creyó vivir, nunca van a haber políticas balanceadas y ecuánimes y va a imperar la calma. Eso no ocurrió nunca. Nunca, jamás. O sea, no esperemos tanto de la raza humana. Si somos bastante poco inteligentes, si no somos como dioses, como dijo ese autor israelita, somos como cucarachas más bien. Cuando hay un problema que nos saca la rutina, lo primero que se pierde es la razón y el sentido común y el buen sentido, y empiezan estos bandazos de un lado para otro, y uno tiene que agradecer si alguno de esos bandazos tiene alguna eficacia. Y dentro de todo, el tratamiento de la salud en Chile ha sido bastante bueno, dentro de todo, con bandazos, con exageración y con errores, y por supuesto que va a haber que pagar costos, porque todas las cosas tienen consecuencias, eso es inevitable. Es como en una guerra. Se pagan costos, porque aparte los hospitales también se llenan de los que vienen del frente y las otras personas no las atienden y se pierden propiedad y se pierden vida. Bueno, así es la cuestión. Yo no espero mucho sentido común de nadie, y menos hay un temblor y salen corriendo todos, ¿entendí? Se pisotean, hay una guerra y queda la crema, hay una pandemia y se toman medidas exageradas y se generan unas cuarentenas que abarcan a tirios y troyanos sin focalizar las cosas, no hay calma. Y además si hay alguna autoridad que haga toda esta cosa así cuidadosamente, no va a encontrar eco. La gente quiere grandes medidas, quiere grandes decisiones, cosas que tienen un peso mediático, que producen un efecto, que son melodramáticas, que son operáticas, que son como de película. Si tú te pones a hacer, bueno, miren, de tantas camas vamos a dedicar estas otras para esto y vamos a guardar, dice, no, usted es un criminal, usted es un asesino, como me fueron a gritar aquí el ministro de Salud, un asesino, pues había muerto gente. Entonces, no olvidemos nunca con quién estamos tratando. ¿Con quién estamos tratando? Con la raza humana. Y no puede haber nada peor que eso, como decía Mark Twain. Entonces, dentro de todo, cuando entre los bandazos y la estupidez y la exageración, en la contabilidad sale algo bueno, que tenemos mucha gente vacunada, que no se ha muerto toda la población, ni mucho menos, ahí hay que agradecer eso, fíjate. Yo no pido mucho más que eso. Y además, si quieres una prueba, es cuestión de que mires a tu alrededor y veas lo que ha pasado en otros países, como en Argentina, donde incluso inventan cifras para justificar que no fueron capaces de tener suficientes vacunas a tiempo, y entonces quieren decir de que todo el mundo se quedó sin vacuna. ¿Ah? Y en vez de 3 millones de vacunas Pfizer teníamos 30.000 nomás. Entonces, no hemos llegado a esas cosas. Demos gracias a la Virgen del Carmen, santa patrona de Chile, que por lo menos no caímos tan bajo, Nicole. Algo de bueno se hizo, y bastante, diría yo. A mí me parece que la gestión estuvo muy buena. Solo estoy hablando en general de cómo se enfocaron solo en este fenómeno reality. No había otra forma, Nicole, no había otra manera. Si tú no podías pedirle a la gente ni a los gobiernos que hagan dos cosas bien al mismo tiempo. Una, todavía es casi mucho. La gente no puede andar y mascar chicle al mismo tiempo. Y es bueno porque o se caen o se tragan el chicle. Y soy mucho más viejo que tú, por lo tanto ya he visto tantas veces este panorama de la pérdida de la cabeza de los gobiernos, de los estados, de las personas en situaciones que salen un poquito de la rutina, que cuando a pesar de eso algo bueno se hace, yo lo agradezco. No pido la perfección y digo, bueno, esto debería haber sido más así, asá. Claro, eso uno lo hace después, cuando vuelve la calma, y ahí vienen, como dice la frase, ¿no? Todos son generales después de la guerra. Y van a aparecer generales, ya han aparecido, ¿no? Lo que decías tú, los epidemiólogos, levantas una piedra y aparece un literato alternativo, y aparece un señor que iba a todos los programas de televisión. Todos son epidemiólogos. Pero es interesante, cortito, es interesante esto porque hablamos harto de la cultura de la cancelación, de lo que se impone, de que es solo un relato, y yo lo planteé también con respecto a las medidas en Chile. Todos de acuerdo con las cuarentenas, cuando en otros países se estaba discutiendo que no, que etcétera. Y hablé con algunos médicos para averiguar qué opinaban ellos, y tú sabes que dentro también del mundo médico, no estoy hablando de los expertos, sino que médicos que atienden en hospitales y todo,
varios pensaban también de una manera distinta y no se atrevieron a levantar la voz porque también se les impuso un relato del experto que hablaba de medidas que eran guardar a la población, encerrarla, no moverse, no ir al hospital a hacerse chequeo. Y si tú empiezas a hablar con alguno, se empiezan a levantar vocecitas diciendo, y me di cuenta que en la comunidad médica, así como en los medios de comunicación, también se está imponiendo un solo relato. Y es peligroso, hay que tener cuidado y hay que decirlo para que Nicole, siempre pasa que se impone un solo relato, no le da para más a la mente humana de un relato, y sobre todo si es un relato malo, y se convierte en un movimiento y se convierte en una cosa histérica, y de repente esa misma persona que decía, no, yo no uso esta cuestión que se ponen, ¿cómo se llama? La mascarilla, porque esto, pero ahora ya se convirtió en un estándar, y si no andas tú con mascarilla, aunque estés a medio metro de la puerta de tu casa, ya te miran como si fuera poco menos que un leproso. Bueno, esas son cosas que son típicas, y por eso que todo siempre anda patas para arriba en este mundo, y las cosas se hacen a media, y repito, y termino acá. Yo agradezco lo que se ha hecho. No se me ocurriría hacer una especie de estudio de cómo habría sido esto mucho mejor, más perfecto. Eso nunca es aplicable, nunca. ¿Te acuerdas lo que pasó en Estados Unidos cuando empezó la guerra con Japón? Que de un día para otro a ciudadanos de origen japonés, pero que eran norteamericanos, los metieron en campo de concentración por un ataque histérico, por el movimiento que se formó, por la psicosis. Anda tú a haber sido en ese momento un tipo razonable y dijera, pero si son norteamericanos de origen asiático, pero son norteamericanos. Lo cuelgan, pues. Eso pasa siempre. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al fin, nos pasamos incluso unos pocos minutos, pero es así siempre, no hay manera, no tenemos remedio, Nicole, no tenemos remedio. Fue un placer haber estado contigo, fue un placer haber estado con ustedes, y mañana estaré solo, y pasado mañana estaré solo, y pasado mañana seguiré estando solo, y así hasta el próximo jueves con Nicole. Seguirás tu vida solo y así sucesivamente, pero... Así. Por último, porque yo no tengo la opción, vayan a votar, y eso es la única manera de hablar en democracia. Eso, exactamente. Bueno, nos estamos viendo. Chao, estimado. Bueno. Oye, no había preparado nada de Israel, pero qué bueno que...